Bienvenidos, esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 11 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de precedentes jurisdiccionales y este segmento sobre mercantil. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues ahorita regresamos al aire. O sea, mi punto es que ese tema de la discriminación, de la inequidad, de la justicia y la canción, tiene que tener un trato equitativo respecto a todos. O sea, la misma palabra. No podemos estar planteando que porque esto le conviene al gobierno, esto sí, y lo que no le conviene al gobierno, esto no. Y, o sea, así no puede operar el país. Yo sí entiendo que el interés de tener un gobierno es para lograr una armonización social. Sinceramente no veo cómo carajos lo hayan logrado en los últimos 220 años o lo que tenga el país existiendo, ¿no? Y con estas posiciones en las que a cierto criterio sí y a otro no, notoriamente muestran un grado de inequidad las determinaciones de la Corte. Bueno, pues vámonos ahora a materia mercantil. Esta es la tesis 20.311.58, aislada, materia mercantil, Tribunal Colegiado de Circuito. Demanda en el juicio oral. Si el actor omite exhibir el original del documento fundatorio de la acción, el juez debe prevenirlo para que lo exhiba previo a desechar la demanda. Bueno, aquí está. En un juicio oral mercantil, el actor, junto con la demanda, exhibió copia del documento fundatorio de la acción y manifestó bajo protesta de verdad que era una reproducción fiel e inalterada del original. El juez desechó la demanda al considerar que el actor omitió exhibir el original, que es requisito legal, para la procedencia de la vía mercantil. El tribunal colegiado determinó que si en el juicio oral mercantil el actor omite exhibir el original, previo a desechar la demanda, el juez debe prevenirlo para que lo exhiba, conforme a la ley, ¿no? Y dice, el artículo 1390 bis 12 del Código de Comercio establece que en caso de que la demanda fuere oscura o irregular o no cumpla algún requisito del 1390 bis 11, la autoridad debe prevenir al actor señalando con la precisión correspondiente en qué consisten los defectos del escrito y solo se hace por una ocasión. Si el actor presenta la demanda, al presentar la demanda omite exhibir el original fundatorio de la acción, el juez debe desecharlo y requerirlo, previo a desechar la demanda debe requerir que lo exhiba. Esto se logra para que se resuelva de manera pronta y expedita el fondo de las pretensiones y de las partes y no implica un desequilibrio procesal o una ventaja indebida para alguna de ellas. Toda vez que la relación procesal se establece una vez que el demandado es emplazado, momento en el cual se le debe otorgar las mismas oportunidades para alegar, probar, defenderse en cada uno de los contendientes. Esto conforme al principio de igualdad y el 17 de la Constitución. Es lo mismo, ¿no? Que estaba criticando a la Corte en lo general. A ver, una relación mercantil es una relación entre dos privados, que además, conforme al Código de Comercio, se asumen expertos en su materia mercantil, comercial. Y en la lógica, pues no sé, yo soy una fábrica y tengo proveedores de X cosas que necesito en la fábrica. Esos agentes económicos se consideran en igualdad de condiciones por ser comerciantes, ¿de acuerdo? En esa lógica, el planteamiento básicamente destaca el hecho de que cuando hubiese conflicto, tenga ese mismo tratamiento en procedimiento. Y ahí sí la Ley Federal del Trabajo, el 123 constitucional, justifica el tratamiento diferenciado del trabajador frente al patrón, porque siempre presumiblemente el trabajador es más vulnerable que el patrón. No siempre lo es la verdad, pero así es. La Ley Federal del Trabajo debería aducir también el tamaño de las empresas, pero pues no lo hace, ni le importa al legislador ese tema, entonces nunca lo va a hacer. El tema fiscal me parece que lo hace a medias, sustantivamente hay algo de tratamiento diferenciado, pero procedimental no necesariamente. En fin, el punto es que en materia mercantil le dice el sistema jurisdiccional del país, ustedes, partes iguales, comerciantes, son iguales si se van a dar un conflicto en procedimiento jurisdiccional, en juicio, se les va a tratar igual. Y la ley dice, si alguien llega con su demanda y tiene alguna irregularidad, el juez debe de prevenir y decirle por una única ocasión, oye, te falta esto o estás omitiendo aquello, corrígelo y te lo doy por recibido. Si no lo corriges en el plazo que te concedo, se desecha tu demanda. ¿Qué pasa a veces? Vamos a suponer que lo que queremos es
una demanda que está a partir de un contrato escrito y no tengo el contrato a la mano, no sé, lo puse en las oficinas de otra ciudad y tengo que ir por él y demás. Y entonces meto la demanda mándame un scan y yo juro por mi madre que es copia fiel. O sea, el juez dice, no, la ley dice que lo tienes que adjuntar en original. Y lo que pasó es que lo desecharon. Y lo que le está diciendo la corte, en este caso el tribunal, es, pues no lo puedes desechar, tienes que decirle, oye, tráete el original, te doy 3 días, no te las vistas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues ve corriendo a donde está el papel original y tráelo. No lo tienes, pues ya no la puedes armar, ¿no? Habrá fórmulas en las que en algunos tipos de documentos se puedan hacer declaraciones de buena fe ante fedatario y dependiendo de ciertas circunstancias de tiempo y forma, cosas que un abogado podrá evaluar. Pero en concreto, el punto es que no le concedieron la vista, no le concedieron el plazo de tiempo para corregir. Y luego, si el demandado contesta la demanda con irregularidades también se le debe señalar, oye, te faltó esto, te doy un plazo y si no, entonces te desecho tu contestación y te tomo por rebelde. Trato igual. A mí me parece que aquí están aduciendo precisamente los principios de igualdad con los que todos los juicios deberían ser ciertos sancionados y notoriamente estas resoluciones diferentes que estamos leyendo no están siendo tratados así. Bueno, vámonos a la siguiente. Esta es la 2030-817, tribunales colegiados, aislada, también mercantil. Desechamiento de la demanda en juicio oral mercantil. Debe estimarse que el juicio inicia a partir de la presentación de la demanda, aun cuando éste continúe solo por cuanto hace la reconvención como única acción principal. A ver, ¿qué pasó? Hubo un juicio ordinario mercantil ante juez de fuero común y la parte demandada opuso, entre otras excepciones, la incompetencia y promovió reconvención. El tribunal en apelación declaró fundada la excepción de incompetencia y ordenó remitir el asunto a un juzgado federal. ¿Qué es incompetencia? El demandado dijo, oye, el juez del fuero común, el juzgado civil aquí en Eje Juan Gabriel, no es competente para conocer este juicio, tiene que ser un juzgado federal. Eso es relativamente falso y relativamente verdadero, pero bueno, va. El tribunal de alzada dijo, está bien, tienes razón, y vayas al juzgado federal. El juzgado radicó el juicio con la competencia para conocer los orales mercantiles y en su caso dejó insubsistente lo actuado y previno a la actora para que presentara de nueva cuenta la demanda con los requisitos de la vía oral mercantil. La actora no desahogó la prevención y se desechó la demanda. Con motivo de la protección constitucional que se consideró a la demandada en la parte principal, la jueza de origen reiteró que era procedente la vía oral mercantil y se requirió a la actora para que presentara su demanda en forma compatible a la vía. Bajo el apercibimiento de que no hacerlo, desecharía la demanda. En caso de que la actora no tuviera interés en darle continuidad, el procedimiento continuaría solo con la reconvención, que es lo que malamente le dicen la contrademanda, ¿no? Bueno, al no desahogar la prevención, el actor, el original demandante, el juez desechó la demanda principal, pero determinó que la reconvención constituye la acción principal, por lo que la litis solo versaría sobre esta. En la audiencia preliminar se declaró fundada la excepción de litispendencia y por ende sobreseyó el juicio oral mercantil. El criterio jurídico. El tribunal colegiado determina que aun cuando se deseche la demanda en un juicio oral mercantil, debe estimarse que éste inicia a partir de la presentación, aun cuando el juicio continúe solo por la reconvención. El juicio comienza a partir de que se presenta la demanda en el órgano competente 1390 bis 11 del Código de Comercio. Esto se sustenta incluso en lo previsto en el 170 fracción 1 y último párrafo de la ley de amparo, hipótesis normativa, que aun cuando no rige los procesos mercantiles, se acude a ella dado que específicamente dispone que el juicio comienza con la presentación de la demanda y, pues como el Código de Comercio ni las legislaciones procesales supletorias dicen con precisión cuándo debe estimarse el comienzo, pues la situación se encuentra implícita en las reglas correspondientes. O sea, no dice, la demanda inicia tal día que pasa tal acto, hace un entramado normativo. Y entonces, conforme a la ley de amparo, se hace una interpretación y hace esta determinación. Entonces, el juicio inicia ahí. Por lo tanto, si hay alteraciones de quién tiene qué posición porque no estuvo bien presentada de origen y demás, pero una reconvención, la mal dicho contrademanda, entonces tiene que tener una continuidad del procedimiento a partir de la fecha 1. Y la fecha 1 se establece por interpretación desde que se presentó la demanda original. Y
Si todo lo actuado estuvo irregular, pues todo lo actuado tiene que ser desechado, ¿no? Bueno, y finalmente, antes del corte, tesis de también Tribunal Colegiado aislada, 2031-187, materia mercantil, juicio oral mercantil, caducidad de la instancia susceptible de operar en este tipo de procedimientos judiciales. En un juicio oral mercantil se tuvo por recibida sentencia de segunda instancia que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria. Transcurrieron más de 120 días sin que hubiera promoción de alguna de las partes. Entonces, el juez de origen señaló fecha para el desahogo de la audiencia preliminar. Seguido el juicio por sus etapas, se celebró la audiencia de juicio y se dictó sentencia. En los juicios orales, el criterio jurídico del tribunal opera el plazo de 120 días previsto en el 1076 del Código de Comercio para decretar la caducidad de la instancia. Justificación. Al resolver la contradicción de tesis 26-2020, la primera sala de la Corte determinó que, al igual que la generalidad de los juicios en los procedimientos mercantiles y específicamente el juicio oral mercantil, también opera el principio de dispositivo sin distinguir entre su fase oral o escrita. Y estableció que, conforme a dicho principio, las partes tienen la carga de impulsar el procedimiento y excitar el órgano jurisdiccional para continuar la tramitación de los estadios que integran el procedimiento en estado de resolución, pues de no hacerlo, opera la caducidad conforme al 1076 del Código de Comercio. O sea, ¿qué quiere decir? La ley dice que los involucrados, el actor de la demanda y el demandado, tienen que estar moviendo el juicio, si no, se caduca. Punto. Esto pone de relieve la vigencia del principio dispositivo como rector del juicio oral mercantil, que a pesar de su implementación con principios particulares en los cuales destaca la participación activa del juez como director del proceso y los deberes oficiosos que se le reconocen, pues no realizó acotación alguna ni distinguió entre sus fases y etapas. Por el contrario, se aseveró que la inactividad que origina la caducidad de la instancia comprende a todo procedimiento, al señalarse que subsiste la carga que impulsó del impulso procesal hasta ponerlo en estado de resolución. De ahí que lo previsto en el 17 de la Constitución, en el sentido de que los órganos jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de fondo de los asuntos por encima de los formalismos, no puede ni debe considerarse per se como una causa jurídicamente válida para eximinar los juicios orales. Y entonces es válido que el juez evite la caducidad moviendo el juicio. Y si procedió la caducidad, se considere caduco el juicio. O sea, las partes no son solo el actor y el demandado, el juez es el rector del juicio. Y si el objetivo es resolver el conflicto que fue llamado a juicio, y eso es el fondo del asunto, pues por encima de los formalismos lo mueva. Pero si ya se pasaron los plazos, pues ya caducó el asunto, ¿no? Ese es el tema en concreto. Bueno, me voy a otro corte más, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.